Bienvenidos, esto es Inglés del Águila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Gonzalo del Águila, el autor y creador de este canal, Inglés del Águila, donde semana a semana seguimos aprendiendo a cómo comunicarnos en ese idioma inglés, para que la gente te pueda entender cuando tú les hablas en inglés y también puedas entender lo que ellos están diciendo en inglés. No es nada difícil, es simplemente cuestión de práctica y también de costumbre, como lo hacemos en el español, al igual también los que hablan en inglés hablan inglés por costumbre. Y también quiero agradecer a cada una de las personas que semana a semana están dándole like o gustar a nuestros videos, compartiendo con los demás, se suscriben y animan a los demás a que se suscriban también al canal. De esta manera estamos creciendo en Inglés del Águila. En esta semana hemos terminado, la semana anterior, mejor dicho, hemos terminado de estudiar el presente simple con los modal verbs y el auxiliary verb que viene a ser el do o el das. Y ahora empezamos el día de hoy una clase general, un vistazo general de lo que es el pasado simple. ¿Sí? Así que, sin más preámbulo, vayamos a la clase del día de hoy. Today's learning. Simple past tense view. Simple past tense view. ¿Cierto? Un vistazo general del tiempo pasado simple. ¿Ok? Un vistazo general del tiempo pasado simple. Luego vamos a tener the basic sentence structure. Basic sentence structure. Las estructuras básicas de la oración. Y finalmente vamos a estar comparing both languages. Comparing both languages. Vamos a comparar ambos idiomas. Así que avancemos. ¿Qué significa esto simple past tense? ¿Qué significa el tiempo pasado simple? Al igual que en el español, ¿qué significa el tiempo pasado simple? Simple past tense. Significa que estás expresando lo que pasó recientemente. Pongo recientemente para no complicarte la vida, para que entiendas paso a paso lo que es esto. Es simplemente una manera de expresarte lo que recién pasó. Es decir, me encontré con un amigo en la calle. ¿Cuál es el verbo ahí? Encontré. ¿Cierto? En pasado simple. No estás complicando con muchas cosas. Sí, mientras yo caminaba, etcétera, etcétera. Y no, sino simplemente dices, me encontré con un amigo en la calle. Conversamos el otro día sobre la graduación. Ella se refirió a tal persona. O sea, todos son formas sencillas de expresarse en el pasado. Por eso dice simple past tense, expresando lo que pasó recientemente. Así que no te compliques, sigue adelante y sigue practicando. Esto es the basic sentence structure. Basic sentence structure. ¿Cuál es el basic sentence structure? Acuérdate que la forma más común de hablar un idioma es afirmativo, negativo y el interrogativo. Afirmativo, negativo y el interrogativo. Y en el inglés, al igual que en el español, vamos a tener los famosos verbos regulares y verbos irregulares. ¿Sí? Te soy sincero, aún cuando estamos nuevos en el idioma inglés, hablar de ese tiempo en el pasado nos da muchas veces una especie de recelo, de miedo, porque hay demasiados, entre comillas, verbos irregulares. Pero la mayoría de verbos que son regulares terminan en ed, nada más, aumentar la ed. Pero, ¿por qué se llaman verbos regulares y verbos irregulares? Porque el verbo regular solamente añades, su forma natural, añades la ed, pero si es un verbo irregular, cambia la estructura de cómo ha sido escrita, o a veces también se mantiene igual, pero la pronunciación es diferente. Y no lo vas a creer de repente, pero en el español también tenemos verbos irregulares. Lo vamos a ver juntos en el transcurso de las clases. Así que no te preocupes, sigue adelante. Así que el basic sentence structure va a ser el afirmativo es el noun, luego el verb con el ed y terminamos con el complement. Complement, ¿sí? Noun, verb, ed en complement. Si es negativo, vas a utilizar el auxiliar did y vas a decir not o didn't. La forma negativa tienes el noun, did not o didn't, cualquiera de los dos, didn't o did not. Luego el verb y el complement.
Ya lo hiciste. Afirmativo, negativo y ahora falta la forma interrogativa. En la forma interrogativa que tenemos, el auxiliar did, que abre signo de pregunta, básicamente. No tiene traducción acá, sino que abre signo de pregunta. Y luego tenemos el noun y ponemos un verb. ¿Te das cuenta que ya no tiene nada que agregar? Está en su forma natural. Y luego tenemos el complement. Y cerramos con signo de interrogación. Cerramos con signo de interrogación y no te olvides también de darle tono de pregunta. ¿Ok? Así que copia estas tres formas básicas de hablar y utilízalos para poder hacer tus oraciones y tus propios ejercicios también. Vayamos ahora a los ejemplos. Comparing both languages. Como esto está en español, esta parte, simplemente esta parte lo voy a dejar para que tú mismo lo veas, lo observes y también puedas ponerte a pensar cómo y por qué decimos esto. Pero en el inglés, por ejemplo, el verbo work, que termina en K, work. Te das cuenta que tenemos el noun. Aquí son los pronombres personales. Luego viene el verbo work, en presente. Pero si es pasado, dices worked. I worked. You worked. He worked. She worked. It worked. We worked. You worked. They worked. Simplemente vas a la D. La E, ya sé que al principio se te va a hacer difícil, pero la E es que es muda, literalmente. Y en vez de decir work, dices worked. I worked. You worked. He worked. She worked. It worked. We worked. You worked. They worked. ¿Viste? Y fíjate aquí en el español, ¿cuáles son las terminologías que tenemos? Si agarro solamente estos dos primeros pronombres personales, dice, yo trabajé, termina en E, o yo trabajaba. Tú trabajaste, tú trabajabas. Y así cada uno de ellos tenemos las diferentes terminaciones de los verbos, ¿cierto? En el español podemos obviar nuestros pronombres personales. Pero en el inglés no, tienes que entender esto porque si no se confunde, no sabes de quién estás hablando. ¿Ok? Fíjate bien. Y la pregunta que te hago, ya que hablas español, es, si yo fuese una persona que no sabe español y te pregunto, ¿cuándo puedo utilizar trabajé en vez de trabajaba? ¿Cuál sería tu respuesta si en el inglés es uno solo? ¿O cuándo puedo utilizar trabajaste con trabajabas? ¿O trabajó con trabajaba? Mira, trabajó es para estos tres. Y trabajaba también para los tres. Y acá, ustedes trabajaron es igual que ellos trabajaron. O ustedes trabajaban y ellos trabajaban. ¿Cómo puedo diferenciar cada uno de ellos si yo no supiese hablar el idioma español que tú mismo hablas? ¿Sí? Así que esto es el verbo trabajar. Termina en AR. Trabajar. Siguiente. Comparing both languages. Play termina en Y. Play. Pero si termina en ed es pasado. Ok, añades la ed y dices played. I played. You played. He played. She played. It played. You played. We played. You played. They played. ¿Te das cuenta? Solamente hice, si en el presente es I play, puse como diríamos, un freno aquí y dije played. Termina en D. No pronuncié la E. Y luego en español, mira cómo dice, yo jugué, yo jugaba. Tú jugaste,
tú jugabas. Y así, él jugó, jugaba, jugamos, jugábamos, jugasteis, jugabais, jugaron. ¿Cuándo voy a utilizar esta primera parte? ¿Y cuándo voy a utilizar esta otra parte? Eso es el idioma que tú hablas. El español es mucho más complejo que el inglés. Así que no te des por vencido, sigue tú aprendiendo, sigue practicando. ¿Por qué? Porque en el inglés el mismo verbo se repite en todos los pronombres personales y tienes que tener los sustantivos o pronombres personales ahí para saber de quién estás hablando o con quién estás hablando o de quién se está hablando. Pero en el español obviamos los pronombres personales o los sujetos y la terminación nos dice de quién estamos hablando. Ese es el idioma maravilloso que tú tienes y que lo hablas al derecho y al revés. Vayamos con el último ejemplo. Esto es el verbo studied, study, study. Pero quito la Y y pongo la IED. IED. Aquí se podría decir que eso es un verbo irregular porque pongo la IED. Pero no te preocupes, vamos a estudiarlo poco a poco. Así que ahorita simplemente es un vistazo general. Y pronunciamos y decimos I studied. I studied. You studied. You studied. He studied. He studied. She studied. She studied. It studied. It studied. We studied. We studied. You studied. You studied. They studied. They studied. ¿Te das cuenta? Los pronombres personales son diferentes, los sustantivos son diferentes, pero el verbo se mantiene studied, studied en todos, studied. En el español, ¿cómo lo hacemos? Estudié, estudiaba. Estudiaste, estudiabas. Estudió, estudiaba. Estudiamos, estudiábamos. Estudiasteis, estudiabais. Estudiaron, estudiaba. Ahora, te vuelvo a preguntar, ¿cuál es el idioma más complejo? Tu español. Así que tú eres una persona inteligente, una persona sabia y creo que puedes lograr estas cosas. Ahora, para repasar esta parte, te puedo decir, esto es el verbo trabajar. Trabajar, termina en AR, trabajar. Luego tenemos el verbo jugar. Jugar, termina en AR, jugar. Y puse luego el verbo estudiar. Todo este verbo termina en AR también. O sea que hemos estudiado solamente en el español los verbos que terminan en AR. Y estas son las terminaciones del verbo en pasado simple. Pero ¿qué hay de comer, comprender, entender, que terminan en ER? Los verbos que terminan en ER. ¿Y qué hay de los verbos que terminan en IR? Como el ir, imprimir, ¿sí? Deducir, cosas así. ¿Te das cuenta? Así es nuestro idioma español de complejo. Y tú lo puedes hacer. Así que, de verdad, sin más preámbulo, tú creo que puedes lograrlo, aprender ese idioma al derecho y al revés. Pero toma tiempo de practicarlo, toma tiempo de aprenderlo. No es de la noche a la mañana, pero tienes que darte tu tiempo para hacer las cosas como debe ser. Así que, sin más preámbulos, si tienes alguna pregunta, déjame un mensaje en los comentarios. No te olvides de darle gustar a este video, esta clase, compartirlo con otros y si no te has suscrito, suscríbete y anima a otros a que sean parte de esta gran familia de Inglés del Águila. Hoy iniciamos lo que es el pasado simple. Muchísimas gracias por tu sintonía y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.